conclusión ni error en cualquier experiencia que uno mismo viva, ya que cualquier experiencia nos traerá un aprendizaje digno de ser atendido y explorado. Por eso todos los caminos llevan a Roma, así dice el dicho, a un lugar sagrado que tras muchas idas y venidas constantemente siempre nos quedará por descubrir. Bienvenidos a Mundo Expansivo. Yo soy Sara Gómez. Gracias por acompañarnos en una programación más y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Yo tengo el placer hoy de entrevistar y charlar con un nuevo invitado que hoy tenemos por primera vez y que todos vamos a conocer. Vamos a conocer su mundo interior, su historia personal, sus transformaciones, cómo vamos a poder apreciar esa visión que él tiene y las experiencias de vida con el tema que hoy abordaremos. Bien, pues lo presentamos. Él es Gabriel López. Bienvenido, Gabriel. Hola, ¿cómo estás? Realmente aquí estoy emocionado y encantado. Realmente muchas gracias por darme la oportunidad de poder estar acá. Y pues nada, vamos entonces a disfrutar este en vivo, esta entrevista con buenas vibras. Sí. Así será. Gracias a ti por aceptar esta invitación, Gabriel. Y para irte conociendo un poquito, me gustaría saber dónde naciste tú. Yo soy venezolano, ¿vale? Soy de Venezuela y pues nada, es algo que muchas personas me dicen porque estuve 3 años también en Argentina viviendo, entonces muchos me dicen ¿de dónde eres? ¿De Argentina? Alguna vez me dicen de Colombia, no, pero soy venezolano, ¿vale? Ok, de acuerdo. ¿Y resides actualmente en España, en Madrid, ¿vale? Vivo actualmente. ¿Quieres decir tu edad, Gabriel? Soy muy joven, tengo 20 años. Me gustaría saber con qué soñaba Gabriel cuando eras pequeño, soñar de propósito. Yo realmente desde pequeño quise ser doctor, ¿vale? Después, mientras que fui creciendo, quise terminar también de ser psicólogo. Y pues nada, terminé, ¿vale? Un poco distinto a todo lo que yo quería, pero fue algo que me conectó bastante conmigo mismo. Qué bueno. ¿Tiene alguna relación en lo que te vas convirtiendo a lo largo de tu viaje de vida? ¿Alguna relación cuando soñamos con cosas de pequeñito? Gabriel, defíneme en una sola palabra en el momento vital en el que tú te encuentras actualmente. En procesar información, ¿vale? Y digo esto, el procesar, porque siempre se vaya aprendiendo cosas que muchas veces uno dice que ya uno ya sabe, pero que seguimos experimentando y que seguimos viendo. De alguna manera somos seres humanos, ¿vale? Donde siempre se van a cometer errores y que siempre tú vas a ir aprendiendo porque nada es perfecto, pero a la vez es sorprendente porque todo es único, ¿no? Pero digo esto porque a pesar en que soy medium, a pesar en que he podido experimentar, vivir, entender muchas cosas sobre incluso este tema espiritual de la vida después de la muerte también, es un tema muy enigmático, un tema muy benevolente, un tema donde se profundiza y que cuando tú investigas de la espiritualidad o de la vida después de la muerte, cada vez vas descubriendo más cosas. Y es un proceso muy bonito que te hace no solamente descubrir, no solamente entender, sino hace reencontrarte cada vez más contigo y tú dices, wow, ¿cómo puedo ver esto y cómo puedo sentir esto? Y pues por eso es que digo que estoy en proceso de muchas cosas. Y Gabriel, ¿cómo descubriste tú el don de la mediunidad? ¿Qué historia hay detrás? Ok, voy a contar un poco de mi historia, de cómo me di cuenta de este don. De alguna manera mi madre cuando estaba embarazada, yo soy el menor de mis 2 hermanos, le dio preclance, tenía la tensión sumamente alta, los doctores le habían comentado a mi madre que yo no tenía posibilidad de poder nacer. Soy 7 mesínos, nací, los doctores se sorprendieron ya que tenía un nacimiento muy complicado y nací el 29 de septiembre, el Día de los Arcángeles. Mi madre decidió ponerme Gabriel sin saber que era el Día de los Ángeles y pues es sorprendente porque el doctor le comenta a mi madre que esto era un milagro, que me pusiera Gabriel Jesús, ¿vale? Porque yo vine a este mundo a ayudar a muchas personas. Mi madre me puso de esa manera y al pasar los días, a los 3 meses de haber nacido me sale una hernia en el ombligo. Me tenían que hacer una operación, pero era de alto riesgo. Los doctores
Le habían comentado a mi madre que podía pasar en que podía fallecer, como también podía salir muy bien la operación, pero era un 50 y 50%, pudiéramos decirlo, de cada una, en lo cual cuando hacen la operación fallecí por 4 horas, ¿ya? El doctor era muy cercano a mi madre, no quería dar la noticia a mi madre porque tenía la tensión sumamente alta. Después de las 4 horas fue a dar la noticia y empecé a llorar por sí solo. Así que el doctor sale llorando, le comunica lo que sucedió a mi mamá y mi madre no lo podía creer. El segundo doctor que le comunica a mi madre que esto era un milagro, que tengo un don, que yo vengo a este mundo a ayudar a muchas personas. Mi madre es sorprendida porque fue el segundo que le dio las mismas palabras sobre esto, más cuando los doctores o los médicos, ¿no? Son un poco escépticos también sobre este tema espiritual y mi madre no lo podía creer. Al pasar el tiempo, ya a los 4 añitos, yo estoy en una familia católica donde no se creía mucho sobre exactamente la vida después de la muerte, pero pasó algo sorprendente porque yo siempre veía a mi bisabuelo materno. Los veo como a lo mejor te estoy viendo a ti o los escucho como también te puedo escuchar a ti. Ellos se pueden manifestar de muchas maneras por medio de mí, ¿no? Sí, ya te refieres, ¿no? Del plano espiritual. Exactamente, del plano espiritual, y yo veía a mi bisabuelo así como te veo, y yo me sentaba en la mesa o en el comedor, vamos a decirlo así, y yo me echaba a reír. Yo hablaba y todos creían que era un amigo imaginario, ¿ya? ¿Quién es ese amigo imaginario? Yo le decía abuelo, ¿vale? Porque no le decía bisabuelo porque no sabía, simplemente decía abuelo, pero el abuelo estaba vivo, entonces todos creían que era un amigo imaginario, hasta que yo lo empecé a describir. Mi madre se sorprendió, me pareció curioso, porque dijo, ¿cómo pudo describir a mi abuelo, que es él, mi bisabuelo, o sea, el abuelo de mi madre? Y él se sorprendió, pero ella no dijo nada, ¿vale? Yo siempre seguía diciendo abuelito, me reía, compartía con ellos, y de alguna manera a los 7 años parte un familiar muy querido que fue mi tío Alesis. De algún punto todos mis familiares se reúnen, se ponen a llorar, me preguntan, yo pregunto, mejor dicho, ¿qué fue lo que pasó? Porque se ponen a llorar, ¿qué es lo que sucede? Y me dicen que mi tío Alesis se había de vacaciones y que no regresaba más. Para mí era muy extraño que ellos me dijeran eso porque mi tío estaba al lado mío. Él me dice, estoy aquí, fallecí, no sufrí en mi muerte y yo quiero que le transmitas este mensaje porque tú eres un canal. Y lo mismo se lo dije a ellos. Recuerdo que todos se sorprendieron, me miraron y mi tío, quien había fallecido, me dice, tú eres un canal, empieza a decir lo que yo te voy a transmitir, y esas fueron mis primeras canalizaciones, ¿vale? No sentí miedo, no sentí susto, porque como desde muy pequeño ya los empezaba a ver, ¿vale? Simplemente algunas veces me sorprendían, pero no sentía miedo. Era algo normal, yo no sabía que era la mediunidad, sino lo llamaba como un superpoder, ¿vale? Hasta que fui creciendo cada vez más por ese punto, pero bueno, ese fue en el momento donde yo me di cuenta que tenía un don, a los 7 añitos, ¿ok? Qué historia tan reveladora para tener tan poca edad, y porque tú te lo tomaste como un juego, ¿no? Sí, la verdad no me lo tomé muy fuerte o de una manera con miedo o pensar que estaba loco, no, simplemente lo vi muy normal, ¿vale? Pero muy normal. Y bueno, mientras que fui creciendo sucedieron otros episodios. Mi padre era muy escéptico y yo le daba siempre pruebas. Yo le demostraba todo lo que yo veía, lo que sentía de sus familiares. Pero a pesar en que él sabía de que esas pruebas eran reales, para él era complicado poder aceptar que en verdad podía ver a personas ya fallecidas. En lo cual me lleva a los 11, 12 años al psicólogo. Cuando me lleva al psicólogo, yo tenía un pensamiento como, bueno, cualquier joven en ese momento, que el psicólogo era para personas quienes no estaban bien de la cabeza, pero no es así, realmente todos a lo mejor necesitamos esa herramienta, pero yo tenía ese pensamiento en ese momento y yo le digo a la psicóloga, no, ¿tú crees que yo estoy inventando? Aquí está tu abuela, se la empecé a describir, le empecé a dar sobre mensajes de sus seres queridos, ella sale llorando. Y cuando va donde mi padre, le dice a mi padre que esto era también increíble, que no lo podía creer, pero que en verdad podía comunicarme con ellos. Mi padre muy disgustado, lo recuerdo muy bien, muy disgustado, no quería aceptar que
que la psicóloga hubiera comentado eso. Así que a los días me lleva a un parapsicólogo. Para las personas quienes no saben, una parapsicóloga es un especialista que puede identificar si lo que tú haces es real o no y puede ver si es algo paranormal. En lo cual a la parapsicóloga yo le hice una canalización, me hizo pruebas, supo sí que en verdad tengo un don y le comentó a mi padre que tenía que aceptarme tal y como era, ¿vale? De alguna manera para mí era muy necesario que mi padre me creyera, sentir el apoyo de mi papá, porque para mí era una necesidad. Era así, yo quería que me apoyara. Todos en la familia, quienes eran escépticos, quienes no creían, quienes creían que yo estaba inventando, yo les hacía sesiones, ¿vale? Yo les decía lo que percibía, les decía cómo se sentía emocionalmente, qué era lo que pensaban, el familiar que estaba al lado, qué era lo que hacían día a día. Y se le empezaba a transmitir y recuerdo que todos empezaron a creer en mí, empezaron a apoyarme, pero yo decía, pero ¿por qué yo busco a las personas? ¿Por qué las personas no vienen a mí? Yo las tengo que buscar y ¿por qué mi padre yo lo sigo buscando y él se sigue alejando? ¿Por qué él no termina de aceptar lo que yo quiero? Recuerdo que a los 13 años pasó algo muy sorprendente porque yo seguía ayudando. Yo empecé en la urbanización o en el lugar donde yo me encontraba, empecé a hacer canalizaciones, ¿vale? Me empecé a hacer un poco conocido como en el lugar donde yo vivía y en una, ¿cómo pudiéramos llamarlo? Como en un lugar grande, ¿vale? Como en una casa de la cultura, ¿ok? Como lo llamamos allá en Venezuela, ¿vale? Yo hacía, desde los 13 añitos, empecé a hacer conferencias sobre la vida después de la muerte y haciendo canalizaciones sobre los seres queridos. Y recuerdo que yo seguía ayudando a las personas una y otra vez y todos se ponían a llorar, pero sanaban, aceptaban y comprendían que sí existía ese más allá. Pero yo sentía un vacío, yo sentía mucha tristeza, yo sentía que no le veía sentido. Y capaz tú te dirás, pero ¿cómo, Gabriel? No sé, simplemente sentía tristeza a pesar en que estaba ayudando a personas. Y recuerdo que un día antes de cumplir los 14 años, ¿vale? Llegó un familiar, llegó un ser de luz y me dice, ¿tú sientes vacío, sientes tristeza? Porque a todo el mundo le demuestras lo que tú tienes, pero no terminas de creer en ti, no te lo terminas de mostrar a ti mismo como persona. Y cuando me dijeron eso, yo dije, wow, eso es verdad. Esto es algo sorprendente, eso tiene mucho sentido. ¿Vale? Imagínate a los 14 años, bueno, un día antes de cumplir los 14 años que te digan eso y tú digas, es verdad, mientras que un jovencito te va a decir, no entiendo. Pero yo dije, es verdad. O sea, lo pude entender. Y recuerdo que cuando cumplí los 14 años, pasan los días, recuerdo que empecé a darme amor propio. Recuerdo que a las personas quienes no creían en mí, yo antes tenía una necesidad de buscarlas, ahora yo digo, no, si tú no crees, tú vas a despertar o tú vas a querer buscarme en el momento que tú sientas que lo tengas que hacer. Pero las personas quienes se acercan a mí las voy a ayudar y así fue. Se empezaron a acercar las personas a mí, las empecé a ayudar, las empecé a sanar. Y recuerdo que mi padre a los 14 años empezó a creer en mí, empezó a apoyarme, empezó a confiar en mí y empezó a darse cuenta que lo que yo tengo es real. Y recuerdo que mi padre me dijo, para mí es complicado aceptar que tú tienes este don porque es muy sorprendente, pero pude entender que tú eres una persona especial y que eres una persona que puedes ver algo que otras personas no. Para mí yo me sentí orgulloso, ¿sabes? Yo me sentí bien conmigo porque eso es lo que yo quería lograr y lo logré. Yo quería lograr que él me apoyara. Mi madre siempre me apoyó, mi madre siempre estuvo ahí junto conmigo. Desde los 9 empecé a hacer ya las canalizaciones en total hacia la familia, a los amigos de la familia. Y de muy jovencito, como estoy contando, he ayudado a las personas con sus seres queridos. Y pues nada, ese sería como un poquito de mi historia del pasado. Lastimosamente, no tuve un guía, ¿vale? A una persona espiritual que me pudiera orientar cómo poder meditar, cómo poder conectarme con ellos más, o sea, con los seres queridos, cómo poder ayudar a una persona, cómo hacer cuando haces una canalización, administrar tu energía y no cansarte. Muchas cosas que yo tuve que aprender por sí solo, ¿vale? Pudiéramos decirlo como se dice, a los golpes, pero que me terminaron de ayudar los mismos espíritus.
en cómo administrarme, cómo protegerme, cómo ayudar. Yo recuerdo, no sé si te ha pasado a ti, pero de pequeño, cuando yo hacía una canalización, era muy crudo. Decía las cosas muy concretas, sin ninguna prudencia, ¿vale? O sea, lo decía así nomás. Y recuerdo que, a pesar en que era verdad, a pesar en que lo que yo decía era 100% real, para las personas quienes yo le hacía la canalización y lo podían entender, también era fuerte por cómo se los expresaba. Y recuerdo que la única persona que me ayudó y me dijo, tienes que saber cómo decirlas, sobrellevar bien las palabras o el mensaje que te están manifestando los seres queridos, fue mi mamá. Cuando mi mamá me dijo eso, yo no podía entender. Yo dije, pero yo simplemente digo lo que veo. Yo no puedo cambiar las palabras de lo que me manifiesta. Y recuerdo que ahí llegó un familiar y me dice, no es que tengas que cambiar las palabras. Solo tienes que decirlo de un tono distinto y de una manera un poco distinta para que la persona pueda tener el mismo mensaje, pero no de una manera negativa, sino positiva. Y que en vez de preguntárselo tanto, simplemente acepte. La historia que nos cuentas es súper interesante y sé que tienes muchas más anécdotas y empieza a ser curioso cada vez que tú hablas. ¿Por qué? Porque eres una persona joven, porque has tenido tu recorrido de vida y con tu sabiduría te has tenido que enfrentar a ello. Nos gusta hacer que se muestren las visiones distintas de cómo cada persona lleva el don de la mediunidad o sus habilidades, para que entiendan que no solo es trasladar mensajes, sino la vida, el mundo interno y todo lo que pasa dentro del medium, ¿no? Correcto. Que son muchas cosas y a veces la gente lo desconoce, ¿no? Y no dejamos de ser humanos y personas. Y así que me gusta mucho que te abras de esta manera y que compartas pues tu sentir, ¿no? Y tus percepciones y todo lo que tú has vivido, porque son cosas que no son todas maravillosas. Y de ahí vamos a ir explicando. Gabriel, tú publicaste un libro, ¿verdad? Sí, pude realizar un libro, es este. Cuéntanos un poco, es sobre la historia que nos has contado. Mira, sí, cuenta de mi historia, ¿vale? Cuenta de mi historia, pero este libro se llama Yo soy amor y mi alma no tiene límites. Un libro muy bonito. Pero quiero decir algo sobre el título. Yo recuerdo que hace 2 años y medio en mi Instagram me colocaron ¿qué frases puedo decir, Gabriel, para poder controlar mis pensamientos, para poder conectarme conmigo, para poder vibrar en amor? Y yo siempre le decía a las personas, di yo soy amor, di yo soy luz, hasta que yo dije, hace 2 años y medio, di esta frase, yo soy amor y mi alma no tiene límites. Lo dije, y esta frase fue tan fuerte que se terminó hacer realidad, se hizo un libro por medio de esa frase. El yo soy amor y mi alma no tiene límites, cuando tú lo analizas, da una explicación de que el límite te lo quieres colocar tú mismo, pero no existe un límite para ti ni para tu alma realmente, porque es algo de la conciencia que muchas veces nos limitamos, ¿no? Sin darnos cuenta que este libro habla sobre la vida después de la muerte, habla sobre el otro lado, ¿vale? Cómo es el proceso, habla sobre la conexión que puedes conectar con tu ser querido, habla sobre mi recorrido, ¿vale? En esta parte de espiritualidad, de mis experiencias, cómo viví la mediunidad como joven, ¿vale? Y también te ayuda a saber sobre limpiezas energéticas, en cómo limpiarte. En el libro también salen otras experiencias de sesiones que he hecho, ¿vale? Y que aparte de la enseñanza de la sesión, da una enseñanza aparte de lo que tenía que aprender la persona en vida, ¿vale? Uh-huh. De alguna manera es un libro hecho con mucho amor, con mucho cariño, y pues nada, lo puedes conseguir en todas mis plataformas, en Amazon, tanto acá en España como en Estados Unidos, o en mi página web, en mi Instagram, ¿vale? Pueden conseguirlo también. ¿Sí? De acuerdo. Gabriel, ¿por qué hablas de la muerte? ¿Tuviste una experiencia cercana a la muerte o es la misma vía que te ayudan los seres fallecidos? Este tema de la vida después de la muerte, ¿vale? Yo digo que es una frase peculiar que muchas veces también podemos cambiar de vida después de la vida, ¿no? Porque pues yo fallecí cuando era muy chiquito, un bebé,
¿vale? Volví nuevamente y a la vez muchas veces sentimos miedo. ¿Qué es lo que pasa desde el otro lado? Nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que sucede? Y hay creencias que nos dicen, si haces algo malo vas al infierno, otros vas al cielo, otros no te reencuentras con nadie, otros vas a muchas dimensiones. Y ahí yo explico cómo es el proceso de una persona cuando parte, cuáles son las dimensiones y qué pasa cuando estás desde el otro lado y si te reencuentras con el ser querido. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿nos reencontramos? Claro que nos reencontramos. Claro que nos podemos ver con nuestros seres queridos. Pero sí es importante comprender que hay que ser conscientes nosotros mismos antes de irnos para poder cumplir nuestros objetivos y nuestra misión de vida, para que no se acumulen y a la vez podamos vibrar de una manera alta como esa familiar que partió y que se encuentra del otro lado. Entonces, eso es interesante e importante y lo doy acá en este libro también. Fantástico. Y Gabriel, tú, aparte de la mediunidad, ¿tienes otros dones o identificas tú o defines otras habilidades? A ver, la mediunidad yo la defino como que tengo los dones de la parte psíquica, la parte de la evidencia, la parte de la clarividencia, muchas veces con el tacto, ¿vale? Puedo percibir mucho de la persona, la clarisentencia, ¿vale? Y pues es algo que todos estos dones que te estoy manifestando es algo que utilizo frecuentemente para las canalizaciones, para las sesiones, y pues más que todo utilizo son estos dones y los que tengo, ¿vale? Bueno, el don del olfato, del gusto, pero pienso que ya los otros, que son la parte psíquica, evidencia y los que dije anterior, son los más fuertes que he podido desarrollar, ¿vale? De acuerdo. ¿Tú consideras que todos tenemos guías espirituales, que los guías espirituales existen? A ver, todos nosotros tenemos, por supuesto, guías espirituales, pero hay algo que yo no sé. Siempre te voy a hablar de mi experiencia, de lo que yo sé como medium. Un guía espiritual, de alguna manera hay que saber identificar a un guía espiritual, ¿vale? A un guía que te puede literalmente guiar en todo tu proceso por completo, porque son cosas distintas. Para mí, un guía espiritual, desde mi experiencia, es un familiar fallecido, ¿vale? Quien está ahí junto contigo y quien te va a recibir el día que tú mueras, y quien te va a ayudar a incluso desarrollar tus dones, a conectarte contigo, a evolucionar, así como mi guía me ayudó, ¿vale? Ahora está el guía, que es literalmente guía, no más, pues siempre lo digo, repito, desde mi experiencia, que es como un maestro, ¿vale? Que no te va a dar la respuesta como un espíritu que te dice, si te vas por este camino, tienes que tomar esta decisión para que vengan los cambios. No, el guía te dice, toma una manzana y tú no vas a entender. Y la manzana tiene muchos significados que tú tienes que encontrar para poder encontrar esa respuesta y ir y buscar el camino perfecto que tu alma quiere. ¿Me entiendes? Entonces, pues nosotros todos tenemos un guía, todos nosotros tenemos un guía espiritual también. Y pues yo pienso que la única manera para conectarnos con ellos, para mí la clave es la meditación. Es una herramienta fundamental que sí o sí se tiene que hacer para poder conectarnos con nosotros mismos y pues con el más allá. Ok. ¿Y conectas con seres de otras dimensiones? Solamente comunico con la parte de los seres fallecidos, también con los ángeles y arcángeles, ¿vale? También percibo pues a los seres de luz, pero más que todo las canalizaciones, las sesiones las hago de los seres fallecidos. Si tienes un servicio que ofreces como consultas para personas que están interesadas en tener una sesión de mediunidad, ¿verdad? Correcto. Ayuda a personas quienes quisieran comunicarse con sus seres queridos, a personas quienes también quieren darle importancia a sanar su pasado, ¿vale? A personas quienes no le ven un sentido también a su vida, las he podido ayudar, y personas quienes tienen este tipo de don para poderlos desarrollar, ¿ok? ¿Y lo haces tanto online y presencial o...? Correcto, de las dos maneras, ¿ok? Vale, y para las personas que estarían interesadas en tener una sesión contigo, ¿qué vías? Mira,
Si la persona quisiera realizarse una consulta conmigo, quisiera saber un poco más de mí, me pudieran seguir en mi Instagram como medium.gabriel o en mis otras redes sociales como Facebook, YouTube o TikTok como Medium Gabriel López. Ahí tú me mandas un mensaje, te mando un número, ¿vale? En el que me puedes escribir o te puedo pasar la información sobre mis servicios. Gabriel, ¿sabes cuándo conectar y desconectar o es constantemente que tú conectas con energía? Cuando hablamos de los seres fallecidos, tuve que aprender a desconectarme y a conectarme nuevamente, ¿sabes? A abrir y cerrar ese canal. De alguna manera, porque cuando estoy con muchas personas me siento ahogado, me siento asfixiado, siento tantas emociones, siento tantas cosas de las personas, ¿vale? Y de los espíritus, quienes saben que los estoy viendo, que se me acercan, y pues no me gusta mucho cuando estoy con muchas personas a la vez, porque una persona puede tener 2, 3, 4 familiares fallecidos. Imagínate cuando hay muchas, o sea, hay muchísimos entonces. Entonces he aprendido a desbloquearme. Cuando quiero percibir de un familiar fallecido, lo puedo percibir, pero cuando me bloqueo, sí es verdad que no puedo bloquear lo que sería la parte de la clarisentencia, que sería la parte de sentir las emociones de otras personas o incluso sentir algún dolor, alguna molestia de la persona que tenga, pero lo siento ya cuando estoy muy de cerca de la persona, ¿vale? Sin necesidad de tocarla. Pero sí, puedo bloquearme y desbloquearme por esa parte de los espíritus. ¿Y para ti es importante protegerse a nivel energético? A ver, yo siempre tengo una pulsera roja, ¿vale? Con esto yo me puedo proteger, pues, por la envidia o cosas negativas que las personas... porque así como existen cosas buenas, también existen cosas malas. Yo esta pulsera la coloco por sal marina gruesa por 24 horas. Esto hace una protección para que a la persona no le caiga nada malo. Pero sí es verdad que también siempre paso un palo santo o salvia blanca alrededor del hogar o alrededor de mi cuerpo. Por ejemplo, cuando el lugar está un poco pesado o me siento un poco estresado, tenso, siempre paso un incienso y capaz muchos dirán, Gabriel, hasta por el estrés sí, porque hasta por lo más mínimo puedes abrir una puerta para que puedas entrar a algo negativo, para que a lo mejor algo te pueda afectar. Entonces, para mí, lo que es los inciensos, limpiezas de esa manera son fundamentales para que la persona esté bien protegida y fuerte, ¿no? Y ¿sabes qué es sorprendente? Que también lo he aprendido en la espiritualidad. Existen muchos tipos de rituales, existen muchos tipos de limpiezas energéticas, pero cuando tú sabes que la fuente divina, o Dios, o los ángeles, o los espíritus, como tú sientas que con quien te conectes más, están contigo y te están limpiando mientras que estás pasando un incienso, no más, un incienso de canela, por ejemplo, que lo prendas y lo pasas alrededor de tu casa, te aseguro que estás haciendo la limpieza increíble. Porque la clave de una limpieza es tener unas buenas vibras y un buen pensamiento y hacerlo con ganas. Si tú te sientes pesado, si te sientes que no te sientes tan bien, no te sientes con ánimo, entonces busca la manera para que te hagan una limpieza energética, ¿vale? O que una persona pueda limpiar tu hogar, ¿vale? Pero ya si tú sientes una energía pesada, no te recomiendo hacer tú mismo esa limpieza porque no te va a funcionar con la misma fuerza como una persona que ya está positiva, ¿ok? Es bueno que nos transmitas también tu visión sobre ello, ¿no? Porque un medium es un canal más abierto y cuando hablamos de energías, hablamos de energía en toda su amplitud, ¿no? Podemos percibir también energías que no son tan positivas, aunque tengamos una buena intención y predisposición desde el amor, desde la tranquilidad, desde la buena onda, ¿no? Correcto. Pero es cierto que pasa esto, ¿no, Gabriel? Claro, fíjate que de alguna manera... Imagínate que la persona quiere hacer una limpieza o la persona tiene una buena intención con algo, pero la mente te está mostrando cosas de tu pasado, te está mostrando cosas que te están perturbando. Inmediatamente la energía no se va a concentrar realmente de lo que tú sientes o de tu intuición, sino realmente de tu ego. Entonces, si tú tienes un mal pensamiento, si tú te sientes terrible, si tú te sientes mal, lo mejor que tú puedes hacer, ya que tú estás rodeado ahorita de muchas flores, matas, ¿vale? Es ir a la naturaleza. Tú no sabes la clave que te puede dar abrazar a un árbol cuando tú estás triste, cuando tú te sientes mal. ¿Pero por qué? Porque el árbol te va a dar paz,
te va a quitar esas malas vibras y te va a limpiar energéticamente. A la vez te va a quitar la ansiedad, el estrés. Y esto va a permitir que cuando vuelvas nuevamente a tu hogar y puedas hacer tu limpieza como tú quieres, pueda funcionar de la misma manera. Muchas veces nosotros mismos nos colocamos trancas. Nosotros mismos decimos, no puedo lograrlo, no puedo obtenerlo, no puedo hacer una limpieza porque no sé. Eso es lo mejor que siempre decimos, el no sé, no puedo. Siempre un no. Siempre estamos con un pensamiento donde nos negamos con respecto a las cosas que realmente en el fondo necesitamos. Pero ¿tú sabes cuál es el gran error, Sara? Que nunca hacemos el intento de hacerlo. Entonces, lo que me ha enseñado la vida, a pesar de lo joven que soy, es que si te caíste, vuélvete a levantar. Y si no lo has intentado, inténtalo para que veas cómo vas a ver un cambio. Todo cambio y todas circunstancias que estás viviendo en tu vida es porque no solo tu alma lo escogió de esa manera, sino porque tú misma lo quisiste así y puedes hacer el cambio para poder hacer un cambio en ti. Pero bueno, ahí me estoy viendo un poquito, pero es importante saberlo, señores. Es importante, claro. Porque de esa manera podemos conectarnos con nosotros. Todo lleva un desarrollo, ¿no? Y tú decías antes que había una palabra vital en tu vida actualmente que es procesar. Correcto. A veces no es fácil gestionar ciertas emociones, ciertos sentimientos, ciertas energías. Nos vamos conociendo, pero conlleva, pues eso, una evolución. Total. Discúlpame si tú te sientes molesto por lo de la edad y eres muy joven. No te preocupes. Nos gusta aquí romper los esquemas, que no signifique la edad, pero que se presenten tal y como son para que la gente también de alguna manera conecte, ¿no? Porque puede haber gente joven que te está escuchando ahora, o gente mayor, no importa, pero que diga, oye, me siento identificado con Gabriel, o me han pasado cosas desde pequeño y me ha dado miedo reconocer que yo tengo ese don, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que le pasa esto. Así es. No, sí, de alguna manera, muchos me dicen que a pesar de lo joven que soy, parezco un alma vieja, ¿vale? Pero pienso yo que la mediunidad ha sido la clave que me ha mostrado cómo poder madurar la mediunidad, poder entender un poco más la espiritualidad. Pero sí te puedo decir que muchas veces, ¿sabes? Nos hacemos el pensamiento que el humano está aprendiendo cosas espirituales, pero no es así. Realmente los seres espirituales están aprendiendo cosas humanas, ¿vale? Lo que sucede es que nosotros mismos, cuando somos pequeños, cuando tenemos en 5 años, un niñito de 5 años, de 6, de 7 años, ¿qué es lo primero que tiene? Su esencia, sonríe, sueña, es alegre, vuelve a vivir su vida. Y de alguna manera, mientras que va creciendo, la inocencia se va apagando. Ya no es inocente. Ya esa alegría se va disminuyendo. Ya esas creencias te las van colocando a tus mismos familiares. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que volver a sentirnos como un niño. Volver a sonreír. Volver a vivir nuestro presente. Comprender que hay que soltar creencias. Y entender que desde el más allá, nuestros seres queridos están haciendo todo lo posible para ayudarnos, para guiarnos, pero si nosotros no nos damos la oportunidad de ayudarnos a nosotros mismos, ¿quién nos va a ayudar? Realmente esa es la importancia. Buen mensaje. Gabriel, cuéntanos alguna anécdota, alguna experiencia que te haya impresionado, que tú recuerdes con tus sesiones de mediunidad, que te haya pasado a ti o le hayan pasado a otras personas. A ver, para mí ha sido muy difícil, porque todas las consultas, todas las sesiones que yo he hecho muchísimas, la verdad. Son impactantes, cada una tiene una esencia increíble. Pero, por ejemplo, me han llegado personas, me llegó una mujer como de 50 años, ¿vale? Quien yo le hice la canalización, yo le manifesté sobre su esposo, le di las características, le di toda la información y de alguna manera yo simplemente decía lo que yo percibía, ¿sabes? Ella se ponía a llorar, ella lloraba y lloraba y el esposo le decía, perdóname y yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono, pero yo le dije, ¿por qué me dijo perdóname y yo te perdono? Porque fíjate que antes de que él falleciera, esta persona termina de fallecer de una manera trágica, ¿vale? Por medio de un accidente. Habían tenido una discusión, ¿vale? Donde
él no la escuchó a ella y le dice perdóname por eso, pero le dice perdón, yo te perdono, perdona, ya va, yo te perdono a esa persona por el simple hecho en que ella fue egoísta, porque ella simplemente se aferró a su dolor, a su molestia, porque ella no estuvo junto con él como realmente él quería, y le deja entender que ella no siente culpa. Y capaz dirás, no entiendo, Gabriel, qué es lo que es sorprendente. El hombre, a pesar de que fallece de una manera, de un accidente, desde hace mucho tiempo tenía pensamiento de quererse quitar la vida, de no querer estar acá. Y lo sorprendente es que ella lo sabía. Y el dolor que ella sentía, que era la frustración y la molestia de no poder lograr grandes cosas, ¿vale? Se aferró tanto a ese dolor que descuidó a esa persona. ¿Qué es lo que quiero dejar entender? Que muchas veces, sin darnos cuenta, tenemos a personas al lado de nosotros que nos enseñan que tenemos que escucharlas, que tenemos que valorarlas, que tenemos que ver que están ahí, porque uno no sabe cuándo va a ser en el último momento que la vayas a ver o que vayas a estar ahí. Como por ejemplo otra consulta que yo hice donde una señora ya grande, ya mayor, me dice, Gabriel, quiero comunicarme con mis seres queridos, le hablé de su madre, le dije todas las características, todo lo que me manifestó su ser fallecido. Y la madre me dice, dile a ella que no cometa ningún error, dile que la quiero mucho, dile que la estoy protegiendo, dile que estoy junto con ella. Pero recuerdo que es sorprendente porque cuando ella lloraba, cuando ella soltaba, la mamá le seguía diciendo, suelta a tu hermana, yo estoy ahí contigo y estoy para ti, pero sigue adelante. Y pues le daba ese mensaje y recuerdo que antes de terminar la sesión, bueno, realmente cuando terminó ella me dio las gracias, yo le dije que más bien le agradecía a ella por darme la oportunidad de yo ayudarla. Recuerdo que cuando yo estuve a punto de colgar, ella me dice, espérate, Gabriel, te tengo que dar las gracias nuevamente. Yo, ¿pero por qué? Realmente con mucho cariño. Me dice, no, mira esto, y me saca un vaso, ¿vale? Con muchas pastillas, ¿vale? Y me dice, estas eran las pastillas que me iba a tomar después de la sesión porque no quería seguir estando con vida, porque mi hermana me insulta, porque mi hermana es mala conmigo, porque mi hermana tiene una complicación mental donde esta complicación que tiene hace que me perjudique también a mí. Y yo tenía pensado ya no seguir estando viva, pero gracias a mi madre, al decirme que no quiere que cometa ningún error, que no quiere que me rinde y que siga adelante y que perdone a su hija, que es mi hermana, yo lo voy a hacer por ella. Y gracias a ti puedo seguir adelante, Gabriel. Para mí fue sorprendente, porque no me esperaba que ella me diera ese mensaje. Y aquí es donde yo entiendo y la enseñanza que yo obtuve como medium, porque cada sesión yo voy a aprender algo. Aunque uno diga que no, siempre voy a aprender algo. Y lo que yo aprendí fue que cuando tú ayudas a una persona con tanto amor, pero con tanto cariño y simplemente eres un canal y le dejas entender y le muestras todas las herramientas para que esta persona crezca, entienda, y le dices a ese ser querido que realmente quiere saber sin necesidad en que esa persona te diga con quién se quiere comunicar. Es sorprendente cómo ese familiar que falleció, que fue la mamá, le dijo todo lo que ella tenía pensado hacer sin necesidad en que ella me lo dijera a mí. Y aquí fue una demostración en que ella comprobó que su mamá estaba viendo lo que ella estaba pensando, sintiendo y que estaba haciendo. Y además me enseñó que muchas veces nos aferramos al dolor, a la frustración, a la molestia, a la tristeza, pero que lo que menos realmente hacemos en esta vida es tratar de ser feliz. Y ese es el gran error, por el simple hecho en que nos aferramos tanto al ego, que no terminamos de entender por qué pasamos por estas circunstancias, por esta situación, y queremos tomar decisiones que realmente no son convenientes para ti ni para tu alma, realmente. Pero bueno, esa ha sido, por ejemplo, una experiencia que me impactó, una experiencia única, porque imagínate, la señora era mayor, ¿no? Entonces que te diga eso es sorprendente. Pero bueno, he tenido ese tipo de experiencias, he tenido muchas más. Me
Me he comunicado también, por ejemplo, una joven de 20 años, ¿vale? Se quiso hacer una sesión conmigo y yo le dije, ay, tú eres muy joven, pero yo tengo también 20 años, pero es sorprendente, ¿no? Como la persona se quiere hacer una sesión conmigo también siendo muy joven. Y recuerdo que se manifestó su abuelito, dijo que la quería mucho, le dijo que la estaba protegiendo, le dijo que estaba haciendo las cosas bien, le dijo que no se preocupe, que deje de estar pensando qué es lo que va a querer ser de grande, que también sepa que tiene que alejarse de las personas quienes realmente no le convienen en su vida y que también comprenda que tiene que dejar de sentirse frustrada y de pensar que no va a lograr nada por escuchar a sus amistades. Y yo no entendía muy bien hasta que ella se puso a llorar. Lloró como 15 minutos, como 20 minutos, y ella explicó lo siguiente. Ella se sentía perdida en el mundo. Ella se sentía distinta también a la familia, no se sentía diferente, no se sentía como en familia. Su padre no era tan expresivo emocionalmente y quería recibir ese cariño emocional. Y para ella fue tan difícil que se encontró una persona amorosa, mucho mayor que ella, para poder querer sentir ese cariño paterno que no le podía dar o que no le transmitía como ella quería a su papá, ¿vale? Pero que este hombre la manipulaba y que se aprovechaba de ella. ¿Qué es lo que sucede? Que esta jovencita, yo le digo, tienes que perdonar, tienes que soltar, haz una carta de perdonar a tu papá también, porque de esa manera no te aferras al dolor y puedas soltar. Pero lo que más me impactó en este caso, y yo no sé por qué me llegan muchas personas de esa manera, pero ella me dice, Gabriel, yo siempre desde los 15 años he pensado en quitarme la vida. Y realmente estos últimos días lo he pensado, pero a ti voy a escuchar lo que dice mi abuelo, que él no pudo disfrutar su vida, pero porque él también se suicidó. Y de alguna manera no voy a cometer el mismo error que él. Lo voy a hacer por él. Voy a seguir fuerte por él. Y ella tenía otros familiares, pero se manifestó, fue su abuelo quien había cometido un error que de alguna manera era fuerte, ¿vale? Que se arrepintió y el abuelo le dejó entender que no. Pero cuando yo me pongo a analizar por qué a mí me llegan personas quienes a lo mejor ya no le ven un sentido a su vida y a lo mejor quieren tomar decisiones, me hace recordar que a los 10 años hasta los 14 años de edad tuve una energía negativa que me mostraba cosas muy malas, desagradables, que aunque yo cerrara los ojos seguía viendo cosas perturbadoras. Y recuerdo que esa energía negativa me mostraba cómo hacer cosas para ya no seguir en este plano terrenal. Cómo cometer un error, porque para mí, cuando tú te adelantas a tu muerte es un error, ¿vale? No es algo que está planificado, es mi experiencia como medium. Y recuerdo que a los 13 años me llegaron mis primeras 3 personas quienes querían no estar más en esta vida y las ayudé. De hecho, siguen en contacto actualmente conmigo y les salvé la vida a esas 3 personas. Mientras que fui creciendo, fui ayudando cada vez más a las personas quienes ya no le veían un sentido a su vida, pero es sorprendente porque no es lo mismo cuando tú lees una información y ayudas a la persona con esa información a cuando tú experimentas una situación y ayudas a la persona por medio de tu experiencia y tu conocimiento. Y eso fue algo que me ha sorprendido muchísimo y que pues aunque lo sigo viviendo y lo sigo viendo, sigo ayudando y sigo estudiando cada vez más sobre esta espiritualidad, porque como dije anteriormente es muy, muy largo. Pero bueno, esa ha sido un poco mi historia, ¿vale? Son experiencias de vida, Gabriel, y son tal cual. A algunas personas les puede parecer interpretar que son muy duras, para otras puede ser algo idealista y para otras saben que son realidades. Correcto. Y se trata de eso, de compartir las realidades, ¿no? De que no tengamos miedo, de que son circunstancias que pasan, que hay a veces energías que no entendemos, que incluso nos pasan a nosotros porque somos medium. Entonces, de alguna manera es tu propósito de vida. Entiendo que hay una resonancia para hacerles entender o comprender algo, ¿no? Y eso es muy importante y además es muy bello porque hace que pongas luz en esas sombras de esas personas, ¿no? En esa oscuridad o en esos miedos que tú mismo viviste, ¿no? Así es. Tiene un nivel de conciencia bastante importante, como tú dices, y recalco la madurez
mientras haces el camino de la mediunidad. Te vas conociendo. Esa es la realidad, ¿no? Y entiendo perfectamente cuando hablas de que tratas con personas en tus consultas, porque cada historia de cada persona, la cabeza... tenías una manera de ver las cosas y de repente la historia de otra persona, más los mensajes que traslada, ¿verdad? La percepción te cambia, te planteas cosas en tu vida, analizas otras circunstancias, las comentes o no, te remueven por dentro y eso es fantástico también para expandir, ¿no? Eso es así, tienes totalmente toda la razón. Sí es verdad que hay personas quienes me dicen, cuando tú haces una sesión y la persona se pone a llorar, ¿tú te pones a llorar con la persona? De pequeño me ponía a llorar. De pequeño sentía mucha esa emoción, ¿sabes? Sentía esa sensación porque como tenía la clarisentencia para herir muy fuerte, hasta que supe controlarla. Y cuando veo a la persona llorar, le digo, respira profundo, relájate, suelta, eso está bien. Pero para mí, lo que realmente me ha marcado con mi mediunidad es que la pérdida de un hijo es lo más fuerte. Es lo más difícil, el dolor de una madre, ¿vale? Tras la pérdida de un hijo. Es bien complicado porque cuando yo hice una sesión de esa manera, sentí 100% el dolor que sentía la madre del hijo, y que aunque yo le transmití todo el mensaje, aunque era exactamente todo así, tal cual como yo le transmitía y que ella sentía, de alguna manera para ella era muy difícil aceptar que su hijo ya no estaba acá. Esto me hace recordar a la sesión que yo hice hace rato, hace mucho tiempo, y ella me dijo una frase: yo entiendo que está bien, pero el dolor que yo siento es un dolor que no se puede quitar y que va a ser una parte de un vacío por no estar con él. Para mí fue impactante porque aunque yo la ayudé y entendió con el tiempo, lo dijo como que se desgarraba el alma, pudiéramos decirlo, pero de una manera tan fuerte que a mí me impactó. Pero sí es verdad que es importante comprender que yo pensaba que el dolor de la pérdida de un hijo era algo que no se podía superar, era algo que no se podía avanzar. Pero el sufrimiento, es importante comprender esto, el sufrimiento es algo que no es un para siempre, que es algo eterno, no. El dolor es una emoción donde tú vas a poder saber en qué momento se va a poder quitar. Pero comprendí que esa persona y esa mujer quien fallece de su hijo, ¿vale? Pudo entender al año no solamente que su hijo está en paz, que su hijo está en la luz, que su hijo está bien, sino pudo entender que era su momento. Y esa mujer pudo seguir adelante, pudo vivir su vida, pudo cumplir sus objetivos, pero le sigue hablando a él, pero no ha llorado más por él, porque sabe que está bien. Y yo sé que muchos dirán, Gabriel, pero tú dices que esto es muy difícil, ¿cómo esta mujer pudo hacerlo? Porque el despertar de conciencia no trata de solamente entender qué es el alma, cómo es la espiritualidad e involucrarte en ese punto, no. Significa aplicar todo lo que has entendido y empezar a hacer un despertar de conciencia, pero por ti mismo o por ti misma, y saber que uno viene a este mundo porque uno lo escogió, como uno se va en el momento donde le toca irse. Días después de lo que yo le hice la sesión a esta persona y pudo avanzar, ella tenía dones, o bueno, tiene dones, percibe y ahora puede ver a su hijo después en que pudo sanar. ¡Wow! Pero si la persona no hubiese sanado, no hubiese podido ver a su hijo. Era todo un propósito. Correcto, todo tiene un propósito y como digo, todo está a la mano y una cosa tiene enseñanza a otra. Aquí hemos hablado mucho sobre esos temas de la importancia que tiene el fallecimiento, la partida de un ser querido, porque siempre mueve
la ficha en el mapa de tu vida con algo concreto. Y tú acabas de decir cuando ella estaba preparada, cuando era el momento correcto en ese despertar de esa persona. Realmente es así, ¿no? Es así, todo está ya planificado y es hora de entender ya que hay que empezar a, si para ti es a lo mejor complicado, si es difícil poder, a lo mejor entender que en verdad existe vida después de la vida, ¿no? Vida después de la muerte, como lo quieran llamar, para mí es vida después de la vida. Date el pie de la duda, de pensar, ¿será que es real? Duda, quiero que dudes. Y capaz dirás, pero ¿por qué tengo que dudar? Porque cuando tú dudas, tú empiezas a experimentar cosas paranormales y empiezas a darte cuenta de lo que te manifiestan tus seres queridos por sueños, sensaciones, aromas, de muchas maneras. Y te das cuenta que no es normal. Y empiezas a entender que estuviste viviendo una vida donde tuviste una venda y que es hora de quitártela para poder ver realmente la verdadera realidad de tu vida. Eso sí es importante. Pero bueno, eso sí hay que tomarlo en cuenta. Y no sé qué piensas tú, Sara. Me parece maravilloso porque son mundos diversos, porque son historias de las personas, porque uno nunca sabe cuándo y qué va a despertar en tu vida. Puedes tener sensaciones, como tú dices, ¿no? Todo está planeado y gracias a esa intuición o corazonada que todos tenemos, es una forma de guía espiritual que tenemos para nosotros personalmente. Ya, Gabriel, ha sido un placer tenerte aquí en el espacio de Mundo Expansivo. También me gustaría que nombrases tu canal de YouTube para la gente que quiera seguirte ahí. ¿Sí? Claro que sí. Mi canal de YouTube es Medium Gabriel López. Vale, me pudieran seguir. Ahí estoy haciendo videos y pues también hablo un poco sobre este tema. ¿Ok? Ha sido un placer tenerte aquí, que nos cuentes tu historia, tus pensamientos, tu sentir y todas esas historias que te respaldan hoy en día. Gracias por hacer lo que haces, por acompañar a mucha gente, porque es muy importante. Es una vía de sanación más, lo hemos tenido bastante claro hoy aquí contigo y esperamos y deseamos tenerte muy pronto aquí, Gabriel. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti, que Dios los bendiga y pues namaste. Muchas gracias. Gracias a todos.